¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para una nueva predicción por sí o por no. Tarot interactivo por sí o por no. Sí o no. Van a tener una respuesta a la pregunta que ustedes quieran hacer. Ya saben cómo es esto. Estoy mezclando un poco nada más. Suscríbanse al canal si quieren ver más tarot de sí o no, porque va a haber muchísimo. Así que voy a hacer ya 3 montículos. Van a elegir una piedra. Vamos a hacerlos un poco más parejos. Les mando un saludo muy grande a los consultantes que tengo en Estados Unidos, en España, también en México y por supuesto en otros países de Latinoamérica y en especial Argentina, donde estoy haciendo esta transmisión para ustedes, este video interactivo. Así que bueno, ya tengo las cartas distribuidas de alguna manera, las estoy acomodando un poco. Recuerden que van a tener que elegir uno de los 3 montículos de cartas y les voy a contestar a lo que quieran por sí o por no. Les recomiendo que no hagan preguntas demasiado lejanas al tipo de vida que llevan, como voy a ser una estrella deportiva y tienen una edad en la que ya no pueden lograrlo o cosas de ese tipo. Vamos a ver dónde quiere ir cada piedra, algo que siempre trato de hacer. A ver dónde quiere ir. La blanca quiere ir al medio, la siento así. La roja al final y la azul en el inicio. Así que esta es la manera en que van a estar distribuidas las piedritas. Ustedes tienen que elegir una y hacer una pregunta cuya respuesta involucre un sí o un no. A partir de ahí les voy a decir no solamente si la respuesta es sí o no, sino también algunas cuestiones que estén alrededor de cada una de esas situaciones y en distintos ámbitos, ya sea si la pregunta fue del amor, fue de trabajo, de dinero o incluso espiritual. Así que no se me van de acá, quédense bien atentos y suscríbanse si quieren ver más tarot interactivo. Los voy a dejar ahora unos segundos para que puedan ver qué piedra les atrae más, si la azul, la blanca o la roja. Así que ya estamos acá, los dejo unos segundos para que elijan la piedra que quieren. Bueno, es suficiente, así que ya me imagino que tendrán alguna de las piedras elegidas. Voy a retirar la piedra blanca y la roja, la blanca y la roja, y ya voy a empezar con la piedra azul. Vamos a colocar esta piedrita hermosa azul acá. Así que voy a mezclar un poco las cartas y ya vamos a ver piedra azul. Si lo que ustedes preguntaron es sí o no. ¿Y por qué? Así que tendremos todas esas respuestas. Voy a cortar en 2 y ya estoy poniendo las 5 cartas que nos van a contestar esta pregunta. 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya las tenemos acá. Así que vamos a ver cuáles tienen que ver con la respuesta, de qué manera influyen en la pregunta que hicieron. Y vamos a ir dando las vueltas. Tenemos el mago en primer lugar, el caballo de pentáculos, el 10 de espadas, el 8 de copas y el 2 de bastos. La respuesta a la pregunta que hicieron ustedes, se los digo ya, es sí. Pero, como saben que siempre yo contesto sí, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Primera carta que tienen es el mago. Quiere decir que las condiciones, o de alguna manera, en el caso de que la pregunta sea afectiva, por ejemplo, vamos a tomarlo desde ese lado, las condiciones para que esto suceda a partir de la figura del mago son muy propicias. Eso quiere decir que el mago puede transformar todo aquel que llega a ese arcano mayor, que es el único que tienen en esta respuesta, y ser transformado. O sea que si preguntaron, por ejemplo, si una persona va a volver a sus vidas, sepan que tienen ustedes en sus manos la capacidad de transformar eso también. De alguna manera deberían entender que es un llamado a la acción.
no solamente a sentarse a esperar que esta persona vuelva, porque en realidad algo pasó en la relación, ya sea que haya sido una relación establecida entre ustedes o algo que recién comenzaba, en lo que ustedes tuvieron que ver, y lo saben. Así que pueden agarrar un mensaje de teléfono o aparecer en algún lugar o de alguna manera tienen esa capacidad ustedes de revertir esa situación. También si fue de alguien de quien se separaron o alguien a quien les gusta, tal vez ustedes no lo hayan manifestado y tengan la posibilidad de hacerlo. Eso nos indica el mago, que ustedes tienen en la situación por la que preguntaron, también si es económica y también si es espiritual, esto depende de ustedes, no es una cuestión del destino o de las energías que puedan afectarlos. A veces nos cuesta responsabilizarnos de nuestras acciones y preferimos echarle la culpa. El tarot muchas veces, por desgracia, es usado para eso, ¿no? Para decirnos, vos no tenés nada que ver con esto, es el destino, es algo. Y yo creo que la lectura más concienzuda que se puede hacer dentro del tarot es reconocer las propias falencias y poderlas corregir para poder llegar a nuestro plan de vida o a mejorar nuestros proyectos. Así que bueno, disculpen las palabras, pero muchas veces me gusta aclarar eso. Saben que no soy solo traidor de buenas noticias, sino que trato de que tengan una autocrítica y no subestimo a mis consultantes. Así que bueno, lo que tienen acá es un sí, recuérdenlo, en cualquiera de los ámbitos que pregunten, la respuesta es sí. Volvemos al tema amoroso. Esta persona, por la que ustedes preguntan, hizo mucho para que esto esté bien. No digan que no. La persona brindó muchas cosas y de alguna manera algo interfirió en todo eso y hubo un alejamiento anímico, tanto de la otra persona o que puede haber ocurrido de ustedes, y un cambio, una mudanza. Lo como ven en esta carta donde la chica se encuentra en un nuevo lugar. Alguien cambió de situación, esa situación modificó la relación y algo ocurrió acá. Entonces puede haber tenido que ver con un tercero, puede tener que ver con una situación anímica de alguna cuestión que sufrió alguno de los dos componentes de la pareja, porque tengo el 8 de copa, fíjense cómo se aleja de las emociones en defensa propia, nuestra protagonista en esta carta, ¿no? En este arcano, que es la misma que acá está rodeada por los cuervos, eso lo tienen acá. Y esta mudanza, puede también ocurrir que haya una mudanza de lugar, algo pasó, o sea, imagínense que las preguntas que ustedes hacen son infinitas para mí, pero yo trato de darle datos de lo que se ve acá. Alguien se distanció un poco, tal vez hayan sido ustedes. Yo creo que tal vez esto me hable un poco de quienes preguntan por el tema de que tienen el mago acá y nos dice que está en sus manos el resolverlo. Así que eso es lo que veo. Para una cuestión de dinero, lo que se ve es la posibilidad del ingreso de dinero a través del caballo de pentáculos, aunque laboralmente, si están haciendo algún comercio, algún tipo de operación o lo que sea, va a bajar el número, el volumen de ventas. Por ahí debo ser unos pocos tarotistas que hablan de estas cosas, pero sé que tengo muchos consultantes que son financistas o que tienen emprendimientos, así que me gusta decirlo. Lo que me dice la carta en lo económico, que mantengan esa emocionalidad y entiendan el nuevo escenario en el que están desarrollando, tanto si es un proyecto personal, una cuestión de inversiones o de finanzas. Yo tengo muchos inversores de Bitcoin y financistas que me escuchan o que consultan conmigo, y esta carta claramente aportada a las finanzas sería entender los escenarios. Digo lo del Bitcoin justamente porque estaba pensando en eso. Alejarse de lo emocional, por supuesto, una cosa importantísima siempre para tomar decisiones dentro de lo que es una decisión económica. Si preguntan si va a haber ingreso de dinero, sí. Depende de ustedes, el dinero estaría ingresando cuando quieran, o sea, lo tienen disponible. Si lo que preguntan es si van a conseguir trabajo, también eso depende de ustedes, están muy cerca y tienen que realizar algunos cambios para que ese trabajo nuevo se acerque a ustedes. Si lo que preguntan es si van a cobrar un juicio o alguna cosa de ese tipo que estén esperando, eso podría ocurrir
y el dinero ya está. Tal vez no sea lo que esperaban si es un juicio laboral, se los digo por esta carta. Sea una suma un poco menor, pero no muy lejana a lo que esperaban. Si lo que están pensando es, o la pregunta tiene que ver con si van a cambiar de casa o se van a mudar, ahí es un sí enorme, porque tienen la carta de la mudanza acá, ven a esta chica en su nuevo departamento. Así que entiendan que eso es muy afirmativo. Si la pregunta tiene que ver con lo espiritual, ahí les diría que no hay mucho avance, simplemente están entendiendo que el camino espiritual no es tan fácil y que hay muchas variaciones, que a veces parece que uno está ganando algo, después lo pierde, las emociones cambian y todo va variando. No es solamente subir una escalera de la que uno no baja, en el camino espiritual siempre hay altibajos y es lo que están aprendiendo en este momento de su situación. Así que piedra azul, la respuesta es sí para cualquier cosa que hayan preguntado, tanto económica, afectiva, espiritual o de otro tipo. En cada caso entenderán que las cartas tienen que ver, como les dije, la capacidad de ustedes de resolverlo, el enriquecimiento tanto sea de dinero como emocional, la cuestión laboral no muy bien, las emociones correctas o el tratamiento de esas emociones y los cambios de escenario. Así que esa es la respuesta para la piedra azul. Vamos a sacar estas cartas ya. Hoy no va a haber oráculo, no quiero hacer oráculo, quiero ir directamente a profundizar cada una de las cartas, es lo que estoy haciendo. La próxima tirada ya volverá al oráculo. Voy a ver la piedra roja ahora. Les mando un gran abrazo desde Argentina a todos los que me miran, como les dije, de México, de Colombia también, de Chile, de Estados Unidos, de España y del resto de Latinoamérica. Así que vamos ya con la piedrita roja, los que eligieron la piedra roja, creo, o la blanca tenía que tirar. Tengo dudas con eso, en el orden de las piedras. Me parece que era la blanca, sí era la blanca, estoy equivocado. Vamos con la blanca, que es el segundo lugar. Piedra blanca, entonces vamos a ver si la respuesta de la piedra blanca es sí o no. Vamos a ver qué nos sale. Voy a colocar la piedra blanca acá. Tengo un poco de tos, así que hay que cuidarse del frío. Hay que tomar un poquito de whisky a la noche, tranquilos. Un buen whisky, ¿no? Por supuesto. Así que piedra blanca, ya empezamos a responder. Yo no tomé porque no puedo tomar ninguna bebida alcohólica para tirar cartas, ni alcohólica, ni ningún otro tipo de cosa. Así que bueno, en mis tiempos de estar en algún bar o en algún lado era todo un dolor eso, porque me traían cócteles, me invitaban, entonces no podía tomar nada. Piedra blanca, vamos a ver si la respuesta, alguien me va a preguntar si va a poner un bar, si la respuesta a lo que preguntaron es sí o no. Vamos a poner las 5 cartas, 1, 2, me parece que está pegada, ¿sí? 3, 4 y 5 cartas para la piedra blanca. Vamos a ver si la respuesta para la querida piedra blanca, para la gente que está ahí atrás esperando su respuesta. Recuerden que también pueden hacer una pregunta por cada una de las piedras para ver si les da sí o no. Aprovechenlo y vean otros interactivos, tengo muchísimos en el canal. Así que piedra blanca, vamos a ver si es sí o no. Vamos a dar vuelta a la primera 3 de corazones, carta fuerte. 10 de copas, qué situación rara. 5 de copas, muy raro esto. Paje de copas y tenemos el caballo de bastos. Bueno. La respuesta, piedra blanca, lo que están preguntando es sí. Es un sí muy débil. No es un sí con arcanos mayores. Es un sí con un caballo de bastos al final que me dice que hay que trabajar muchas cosas, sobre todo la alegría, sobre todo el tema de estar bien. Esta carta que está al principio, fíjense que es el 3 de espadas. Fíjense lo que es la carta, ¿no? Es una carta bastante triste en muchos aspectos, y me indica que estuvieron pasando un momento de dolor, todo este tránsito, ¿no? Toda esta cosa, y ese debería terminar en una situación de felicidad. Pero es muy difícil pasar a un sí rotundo en esta pregunta que hicieron. No vienen bien.
Así que bueno, vamos a ver. En lo que es el amor, la respuesta es sí. Justamente, como veníamos, si hay algo con lo que tiene que ver el 3 de espadas es con angustias familiares, angustias con respecto al tema de la pareja en particular, personas que están recuperándose de un amor fallido. Tiene que ver con todo eso y al lado fíjense que está la carta de la felicidad, no está la del 10 de copas. Es una posición un poco extraña, dado que hay un cambio muy grande de esta carta a esta, ¿no? Entonces lo que me dice también es que han tomado la idea de que todo estaba bien sin haberlo terminado de madurar. Si es que están preguntando por una relación. Lo que me cuentan las cartas es que esa relación no estaba, no se puede pasar de esto a esto como si nada. Faltó resolver una etapa que justamente es esta del 5 de copas, de dejar ir esas emociones, de sacarlas de ustedes, que tiene que ver con limpiar esta carta y demostrarse tal cual son. Alguien no se mostró tal cual era en esta relación y le faltó la alegría. La alegría es algo que la satisfacción, el placer, yo diría que hubo más momentos de discusiones a veces o de cosas formales que de felicidad. Eso es lo que veo acá en esta relación, si es una relación. Si preguntan si la persona va a volver, yo les diría también que sí, pero es una vuelta que no termina de consolidarse del todo. Falta poder abandonar estos sentimientos y la alegría. Si me preguntan si alguien en quien ustedes tiene interés también, les diría que sí, pero que esa persona no se muestra tal cual es. Y también lo mismo, que hace falta salir un poco de la formalidad, de los miedos y tratar de pasar buenos ratos juntos antes de llegar a algo, si es que no lo hicieron. Si es una pareja que está volviendo, mi pronóstico también es sí, la respuesta a la pregunta, pero volvemos a lo mismo, hay como un cambio muy drástico. No es muy creíble a lo largo del tiempo que del dolor pasemos a una felicidad extrema. Ni en las películas pasa. Así que tengan precaución y traten de ver en qué esta persona miente. O las mentiras que hubo en el medio de ustedes, si es que las cometieron ustedes, confiésenlas. Para que esta pareja pueda ser más sana si es que pretenden algo bueno de esta pareja, Piedra Blanca. Si tiene que ver con el camino espiritual, esta serie de cartas lo que nos enseña es que podemos pasar del dolor a la felicidad y también podemos abandonar los sentimientos para mostrarnos al mundo y a lo que ustedes crean tal cual somos, y que la felicidad es el camino, que la alegría es el camino. Es algo que yo repito mucho porque no todos los que hacen coaching o que hacen cuestiones que tienen que ver con el crecimiento espiritual hablan de la felicidad o de la frivolidad en algún punto como gran energía de cambio. Y yo creo muchísimo en eso. Así que la respuesta también espiritualmente es sí, y hay que aprender de esa alegría, ¿no? De esa felicidad como inspiradora y de ese ser uno mismo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: un artista es aquel que sabe quién tiene que ser para ser él mismo. Cuando hablamos de quién tiene que ser, por supuesto estamos hablando de una impostura, porque hay una intencionalidad en el quién tiene que ser, pero quién tiene que ser para ser él mismo, o sea, para que lo represente. Acá hay un conflicto de ese tipo, en cuanto a toda la vida, en cuanto al amor. Si preguntan por dinero, la respuesta, si es desde lo económico, es casi un no. O sea, es un sí, pero un sí con mucha reserva, porque está más cerca de lo emocional lo que están haciendo que en lo de generar dinero. Si los pone felices o de alguna manera los hace sentir que se pueden mostrar a sí mismos, pero todavía no está rindiendo el dinero que ustedes esperan en lo económico. Si están esperando un ingreso de dinero, falta un poquito para que entre, va a entrar, pero falta. Y en cuanto a finanzas, la respuesta también es operen. O sea, no está todavía nada dicho, están en muchas dudas en cuanto a lo que están apostando. Creo que con eso más o menos cubro todo. Es una respuesta de sí, un poquito débil y un poco, yo diría, ansiosa, ¿no? O sea, hay mucha ansiedad en juego
en lo que es la tirada de la piedra blanca en todos los aspectos, pero miren la parte positiva, no deja de ser un sí lo que preguntaron. Tienen que tomar estos recaudos, como les digo siempre, para cambiar la situación y que realmente sea muchísimo mejor de lo que sale acá. Así que Piedra Blanca, les deseo toda la paz y toda la unicidad para poder lograr esto de la mejor manera. Así que les mando un gran saludo. La próxima vez habrá oráculo. Hoy quise hacer una tirada más limpia y poder profundizar un poco más. Así que bueno, sacamos estas cartas ya y sacamos la bonita piedra blanca. Y vamos ya a ver nuestra piedra roja. Bienvenidos, piedra roja, para aquellos que eligieron la piedrita roja, la última de todas. Vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no. Vamos a ver qué nos sale acá por sí o por no. Voy a quitar la piedra, la voy a poner ahí. Vamos a mezclar un poco nada más que para despertar nuestras cartas. Un poco nada más. Voy a cortar en dos y ya vamos a responder sí o no. Voy a tratar de profundizar mucho la respuesta para ver qué motivos les puedo dar tanto por una cosa como para la otra. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que van a responder para nuestra piedra roja. A ver si esto es sí o es no. Lo que han preguntado. Recuerden que pueden preguntar también piedra roja para cada una de las piedritas que están. Se me va la parte de la florería. Pueden preguntar por cada una de las piedras algo y buscar respuestas, ¿no? A ver qué les salió, o vuelvan para atrás en el video si quieren hacer alguna otra pregunta, y si no pueden ver otros interactivos. Tengo muchos en el canal y creo que me gusta mucho hacerlos, que son los favoritos casi del canal, y me parece que voy a seguir haciendo solo interactivos porque me encanta y veo que ustedes también. Además me tengo que imaginar todas las situaciones. Creo que me va a hacer crecer como tarotista. Vamos a ver qué sale. El diablo, la primera carta. Empezamos de una manera un poco fuerte, piedra roja. El paje de pentáculos. El sol. Grandes contradicciones nos esperan. El 5 de bastos. Y por último, los enamorados. La verdad que piedra roja es una tirada muy buena y muy interesante para analizar. Muy, muy interesante. Las voy a correr un poco. Ahí las tenemos, mejor ordenadas. Fíjense lo que tienen acá, ¿no? La última carta es los enamorados. Así que no los voy a hacer esperar más. La respuesta a la pregunta que hicieron piedra roja es absolutamente sí. Ustedes van a ver que muchas veces yo en mis respuestas por sí o por no digo es sí o digo es absolutamente sí. Cuando digo absolutamente sí es mucho más fuerte, más poderoso, porque acá tenemos 3 arcanos mayores, uno al principio, uno en el medio y uno al final, que nos dicen esto es definitivamente sí. O sea, si preguntaron por una cuestión de amor, la verdad que estaba todo mal. Como decimos un poco los argentinos, las cosas no venían nada bien, estaba el diablo. Me indica algún error de juventud o alguna de las personas que es más joven que la otra. Después todo estaba increíblemente bien. Después hubo una pelea o un distanciamiento y después llega triunfante la carta que tenían que tener, que es la de los enamorados, que si preguntaron por amor es la mejor carta que les puede tocar, y sobre todo al final de la lista, ¿no? O sea, es un sí gigante. O sea, si la pregunta es de amor, ni lo duden, es un sí enorme, es un sí que tiene que ver con una pareja que tuvo idas y vueltas tal vez, o una seducción que tuvo idas y vueltas. No tienen por qué estar en pareja o haber logrado tener algo. Si están preguntando por alguien que va a volver, la respuesta es parece que nunca va a volver. Va a volver, van a tener una pelea y después van a terminar bien. Traten de no pasar por esta pelea, ¿no? Traten de quedarse con la carta del sol y construir a partir de ahí, sacar esto. La última no, sacar esta, digamos, esto y esto. No pasen por las peleas, no hay que pelearse, sobre todo con la gente por la que uno tiene sensaciones buenas, emociones. Yo digo que siempre antes de tener una discusión con nuestra pareja o la persona a la que queremos, hay que pensar si realmente creemos en el fondo que esa persona se levantó
ese día de su cama para complicarnos el día o para jorobarnos o para hacernos daño. Yo creo que si pensamos eso y tenemos una respuesta a eso, que es no lo creo, hay que tratar de tener la mayor capacidad de entendimiento posible con el otro. A veces tenemos emociones, pero esa idea de dejarla salir todo el tiempo afecta, duele y después es difícil olvidar. Así que traten de no pasar por esta pelea si es alguien que vuelve y con el que estuvo todo mal o con la que estuvo todo mal, pues la carta del diablo no solamente, a pesar de tener un hombre, puede ser una chica, también puede ser un hombre que esté preguntando. Si lo que preguntan es que si la pareja va a tener un buen final, la respuesta es, volvemos a lo mismo, es sí. Si lo que preguntan es si se van a volver a ver, también la respuesta es sí. Si uno de los componentes de la pareja es más joven, por ejemplo en este caso el paje de pentáculos, que es una chica, y sobre todo es una pareja donde hay una cierta desigualdad de edad, esto es mucho más auspiciante, ¿no? Es mucho más auspicioso, perdón. Es una relación maravillosa, porque justamente nos indica alguna cuestión de juventud, algún error en ese tipo, está más detallada. Si la pregunta es por dinero, si la pregunta es por dinero es cuando pensaron que todo iba a estar mal, cuando pensaron que todo se caía, salió el sol y lo salvó. El sol es dinero, está al lado del paje de pentáculos, es ingreso de dinero, o sea, es dinero nuevo. Sobre todo es muy buena la respuesta, se están desarrollando un proyecto nuevo del que esperan ingrese dinero. Al tener el paje de pentáculos es dinero joven, dinero nuevo que llega a ustedes y reforzado por la carta del sol. La tienen que pelear, como decimos un poco los argentinos, tienen que trabajar, tienen que currar, como dicen en España, mucho para llevarlo adelante, pero finalmente esto será un romance de largo tiempo, así que han encontrado una beta económica interesante. Se están esperando cobrar un dinero, ese dinero se cobrará, se están esperando que se incremente el capital que tienen, también eso ocurrirá, habrá nuevo dinero y eso los pondrá en muy buen estado anímico. Ahí los enamorados tienen que ver con estar contentos, ¿no? Con la felicidad de haber hecho lo que hicieron. Si es una cuestión judicial también sale positiva. También estaría ese ingreso de dinero, si es que está asociado a una cuestión comercial, y si es una cuestión civil o penal, también sale bien. Igualmente sale el sacrificio, ¿no? Esta pelea hay que pasarla tanto en el amor como en otras cosas. Si es una tirada que tiene que ver con lo espiritual, esto es muy interesante. Pasaríamos de algo malo, de algo oscuro que encontramos en nosotros para rejuvenecer, para volver a valorar la luz, para volver a pelear y poder volver a conciliarnos con la sensación de amor compartido. Es muy interesante a nivel espiritual, por eso me gustaba mucho cuando iba saliendo la tirada y en esa escala de evolución comprender el amor, como hablaba recién de la alegría o la felicidad, no es poco, y no estamos hablando del amor de pareja, sino estamos hablando de otro tipo de amor. Yo no voy a ponerme acá a explicarte una cuestión espiritual, pero los que están en ese camino entienden de qué estoy hablando. Nada menos ni nada más ni nada menos que la luz del sol, nada más que este rejuvenecimiento después de lo malo, o sea, sepan que esto es un periodo, que esto va a pasar, que va a llegar esto y que finalmente van a encontrar esa reconciliación con las energías y con ese lugar espiritual que quieren conseguir. Así que la respuesta también es sí. Para cualquier cosa que hayan preguntado, la respuesta es sí, rotundo, absoluto. Así que Piedra Roja no tendrán oráculo esta vez, no es por nada en particular, sino que quería que el tiempo me dé para poder profundizar un poco más. La próxima vez volverá el Animal Spirit, así que estará acá o tal vez vaya a otro tipo de oráculo, no lo sé, voy a hacer algún cambio. Tenía muchas ganas de leer Lenormand, lo que pasa es que Lenormand no va mucho con este mazo, pero bueno, veremos qué pasa. Es un problema de tarotista. Les mando un gran abrazo desde acá, espero que estén bien, les deseo una gran paz a todos y felicidad. Los que pueden colaboren con el canal con alguna donación, PayPal o CBU. Suscríbanse si quieren ver más tarot por sí o por no, que creo que lo voy a hacer todo el tiempo,
Va a haber muchos para mirar, así que tengan un excelente día todos los que vieron el video. Un abrazo muy grande desde acá.